Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal todos por ahí? Espero que estén súper bien, espero que estén arrancando bien la previa del fin de semana. Gracias por estar siempre ahí en línea, enviarnos sus comentarios y estar conversando con nosotros. Así que empezamos un nuevo vivo más acá en Norte, dudas sobre edición de fotografía, especialmente lo que es basado en Photoshop, que vamos recibiendo ya sea por mensajes privados o en los comentarios de las páginas. Así que a las personas que están ahí ya firmes, muchísimas gracias de nuevo. Vamos a ver un poco hoy un tema bastante interesante que sería la parte de extender un fondo fotográfico ya teniendo la producción y ya teniendo la modelo enfrente. Así que, sin más preámbulos, vamos a la pantalla. Recuerden que pueden dejar sus mensajes, pueden ir haciendo sus consultas y todo lo relacionado a la práctica, las imágenes y demás, al terminar la transmisión, lo vamos a dejar de nuevo en los comentarios para que ustedes lo puedan descargar y puedan ir practicando de acuerdo a lo que vamos viendo ahora. ¿Les parece? Entonces, sin más preámbulos, vamos a nuestra producción. Bueno, aquí tenemos nuestra fotografía, justamente con la cual vamos a trabajar. Vemos que tenemos la modelo y tenemos un fondo fotográfico de manera parcial. Ahora, ¿cómo extendemos un fondo fotográfico? La mejor manera de extender un fondo fotográfico, más que extender el fondo en sí, es emular ese fondo, o sea, crear un fondo nuevo de acuerdo a lo que tenemos acá. Entonces, nuestro primer paso va a ser aislar a la modelo del fondo. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente con una herramienta de selección que nos sea más cómoda a nosotros. En este caso, yo voy a usar acá en la colección de selección rápida y varita mágica la herramienta de selección de objetos y voy a darle clic acá en la esquina superior derecha del programa a seleccionar sujeto. Esta opción la van a tener disponible en las versiones más nuevas de Photoshop. Si no tienen una versión relativamente nueva, no se preocupen, pueden usar cualquier otra herramienta de selección. No vamos a centrarnos mucho en seleccionar al sujeto porque ya vimos en otros tutoriales pasados las distintas herramientas de selección. Entonces, una vez que le damos acá, seleccionar sujeto, vemos que Photoshop me toma de una manera bastante aceptable a la modelo, ¿sí? Antes de proceder a cualquier cosa, lo que voy a hacer es hacer una copia de mi fotografía de base de manera a no estropear la fotografía original. O sea que voy a arrastrar esto hasta acá, la suelto de la fotografía. Tengo que arrastrarla y soltarla porque si le doy control J directamente, lo único que va a copiar es el área seleccionada, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, una vez que tengo la fotografía copiada, voy a crear una máscara acá para que directamente al lado se cree la máscara de la modelo y a esta capa la voy a llamar modelo. Genial, tenemos la modelo. Ahora lo que tenemos que hacer es también seleccionar la sombra, porque a mí me interesa llevar la sombra de la modelo también a la producción. O si no, sería simplemente pasar a otro fondo y tener una modelo flotando que no va para nada en cuanto a lo que sería volumen y tridimensionalidad de la modelo. Entonces, de nuevo, lo primero que voy a hacer es hacer una copia del fondo, ¿sí? Y con mi herramienta lazo, acá, a mano alzada, lo que voy a hacer es seleccionar la sombra, ¿sí? Voy a venir acá, voy a tomar una porción bastante generosa hacia afuera también, por aquí, y la suelto ahí, de esa manera. Esto, al presionar control D, yo puedo deseleccionarla de nuevo y puedo intentarla las veces, o intentarlo las veces que necesito, hasta tener la porción que me quede mejor, ¿sí? Una vez que tenemos esta porción de la sombra ya seleccionada, vamos a hacer de nuevo, vamos a crear una máscara para tener ahí la máscara al lado y a esta capa entonces la voy a llamar sombra. Genial, tenemos la modelo aislada y tenemos la sombra aislada también. Ahora lo que tenemos que hacer es generar este fondo justamente. No vamos a extender este fondo, sino que lo que vamos a hacer es emularlo, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer es crear una capa nueva, de nuevo, aquí, pum, acá vamos a generar una capa nueva que tiene que estar sobre nuestra capa base del fondo y vamos a usar la herramienta de degradado acá con la tecla G o con la herramienta de degradado. Tenemos que tener en cuenta que acá invertir tiene que estar seleccionado con una opacidad del 100%, ¿sí?
¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un clic acá en la parte de los colores de la herramienta, ¿sí? Para que se me abra justamente mi barra de degradado, y voy a hacer un clic en este cuadrito de la parte derecha, pum, acá para seleccionarlo, y un clic donde dice color para que me habilite mi selector de color. Lo que voy a hacer acá es seleccionar la parte más clara del fondo. Al salir del selector de color, automáticamente ya tengo un cuentagotas acá. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la parte más clara del fondo, que sería más o menos esta. La selecciono, le doy OK, y voy a hacer lo mismo con el otro extremo. Con el extremo izquierdo lo selecciono, clic en color, y voy a seleccionar la parte más oscura del fondo, ¿sí? Que sería más o menos esta. Le doy OK, y acá ya tengo justamente ese degradado de la parte más clara a la parte más oscura, porque como vemos en la fotografía, la luz viene de la parte derecha hacia la parte izquierda. Entonces le voy a dar OK, ¿sí? Lo siguiente que tengo que hacer es simplemente arrastrar una línea, ¿sí? Desde el inicio del fondo hasta el final. Si no me sale o no puedo hacer una línea recta, simplemente mantengo presionada la tecla Shift y automáticamente me genera una línea recta hasta aquí más o menos, y lo suelto, ¿sí? Entonces directamente ya tenemos nuestro fondo emulado, o por lo menos los colores del fondo emulado, ¿sí? A esta capa, entonces lo que voy a hacer ahora, la voy a llamar fondo. Ya. ¿Qué pasa? La sombra. La sombra no es nada más que la parte cortada del piso, o sea que tenemos que trabajar un poquitito con eso. ¿Cómo vamos a corregir la sombra? Con la sombra es seleccionar esta capa y necesito oscurecerla, ¿sí? ¿Cuál es el modo de fusión que generalmente oscurece? El modo de fusión multiplicar. Entonces vengo acá y paso de normal a multiplicar, de manera a oscurecer más la sombra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo me acerco un poco acá, veo que tiene estos pequeños rebotes de luz azul, ¿sí? O estos pequeños tintes azules acá, porque justamente el rebote de la luz en los jeans hace que se genere acá esta pequeña luz azul, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es ir trabajando con eso. La mejor manera de deshacernos de eso es desaturando todo lo que sería la sombra, sacarle el color, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es irme a imagen, ajustes, desaturar, o lo mismo que control shift U, le doy un clic y automáticamente ya lo desaturamos, le sacamos el color, ¿sí? Ahora el siguiente paso sería ir ajustando esta capa de sombras, y la mejor manera de hacer eso es utilizando acá, de nuevo, acá. La mejor manera de hacerlo eso es trabajando con curva, ¿sí? En una capa de ajuste le voy a dar clic y voy a generar una capa de curvas, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá tengo unos deslizadores, ¿sí? Que me van trabajando el de la derecha con la parte más iluminada de las sombras, y el de la izquierda con la parte menos iluminada de las sombras. Fíjense que si yo deslizo esto hasta acá, hacia la izquierda, lo que me hace es sacarme la parte iluminada. Pero ¿qué pasa? Esta capa de ajuste está trabajando sobre cada una de las capas que se encuentran debajo. Yo solamente necesito que me trabaje sobre la capa sombra. Para decirle esto a Photoshop, lo que tengo que hacer es presionar este pequeño botón de acá, ¿sí? Que es un recorte en capa, se llama. Le doy un clic y acá veo que me dice que solamente va a tener efecto sobre la capa que está directamente debajo. De nuevo, ahora yo puedo ir trabajando con las sombras al deslizarlo, ¿sí? Voy a ir deslizando un poco esto por acá para que vaya desapareciendo la parte derecha, ¿sí? Ahí. Y con la parte izquierda lo que yo puedo hacer es ir oscureciendo más la sombra o aclarando más, ¿sí? Puedo dejarla ahí, está relativamente bien. Inclusive con mi deslizador aquí de arriba a abajo, ¿sí? Puedo ir trabajando con la luminosidad de la sombra. Ahí más o menos. De nuevo, las veces que necesito ajustar algo acá, yo puedo volver a la capa de curvas y lo voy trabajando. Genial, voy a colapsar esto y ya tenemos relativamente lista la parte de sombras. Ahora, ¿qué pasa? El borde todavía está bastante pronunciado, ¿sí?
Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la máscara y con un pincel relativamente grande presiono la tecla V. Voy a aumentar el tamaño del pincel y con una dureza 0 lo que voy a hacer es ir eliminando los bordes, ¿sí? Pintándolo de negro, o sea que mi color frontal tiene que ser negro para trabajar con esta capa. Entonces lo que voy a hacer es ir eliminando aquí estos bordes. Voy a ir eliminando todos los excesos. Básicamente ahí. Ya. Y tengo una sombra mucho más trabajada y una sombra mucho más real, ¿sí? O sea que mi modelo ya no está flotando simplemente ahí en el fondo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que la sombra está un poco sucia, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque está desaturada. Nosotros le sacamos todos los colores. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es nada más que arreglar eso. ¿Cómo vamos a arreglar eso? Con otra capa de ajuste, ¿sí? Que sería la capa de ajuste de tono saturación, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, vamos a crear una capa de ajuste acá de tono saturación, ¡pum! Y directamente esto me va a afectar abajo, ¿sí? A la capa que está directamente debajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a marcar acá la opción de colorear. Justamente tengo una sombra desaturada, lo que quiero hacer es darle color. Voy a marcar acá la parte de colorear y voy a subir un poco la saturación para ver mejor el color que le da a la sombra, ¿sí? A partir de acá yo simplemente con mi deslizador de tonalidad puedo ir cambiando el color de la sombra, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es ir deslizando hasta encontrar un color que se asemeje más a lo que va en la tonalidad de mi fondo, ¿sí? Entonces voy a ir deslizando esto un poquitito. Yo creo que más o menos ese tono le va bien. Y lo mismo voy a hacer con la saturación. Puedo empezar de 0 y empezar a saturarlo hasta que considere que está correcto. Ahí me parece excelente. Entonces fíjense cómo de una sombra desaturada pasamos a esto. Antes, ahora. ¿Ya? Genial. Tenemos una imagen bastante prolija, una imagen bastante decente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Nuestro fondo es demasiado uniforme, parece un fondo digital. No tiene la tridimensionalidad de los pisos, ¿sí? A la hora de trabajar con el fondo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle esa parte tridimensional. Vamos a poner un piso de fondo, ¿sí? Para eso, voy a crear una capa nueva para darle un poco más de textura y tridimensionalidad, ¿sí? Y sobre mi capa fondo voy a crear una capa nueva y a esta capa le voy a llamar luz de piso, por ejemplo, ¿sí? Ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a de nuevo ir a mi herramienta de degradado con la tecla G y voy a elegir acá un degradado que vaya de negro a blanco, esta opción, ¿sí? De negro a blanco. La idea aquí es ir teniendo un poco esto, ¿sí? Vamos a crear una máscara, ¿sí? Lo que voy a hacer es simplemente viniendo más o menos aquí de la parte del medio de los pies y con la tecla Shift ir extendiéndolo más o menos por acá, algo así. Esto yo puedo ir haciéndolo simplemente a ojo, ¿sí? Para medirlo. ¿Cuál es la idea? Que la parte luminosa esté en la base y la parte oscura esté al fondo. De esa manera yo le voy a dar tridimensionalidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo convertir esta máscara en algo luminoso? Con otro modo de fusión, que es justamente el modo de fusión trama acá, que lo que me hace es resaltar las partes iluminadas, ¿sí? De nuevo, ya es un poco excesivo el blanco en el piso, entonces lo único que yo voy a hacer es bajar la opacidad, que sería la transparencia de la capa, ¿sí? Hasta un valor que yo considere mejor. Creo que acá 25% le queda bien. Entonces ya tenemos esa tridimensionalidad del piso. Fíjense que de esto, de algo súper plano, pasamos a esto, ¿sí? Ya tenemos una base donde la modelo se está sentando, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora?
Yo veo que la fuente de luz viene de la derecha, ¿sí? Y va para la izquierda. O sea que debería de haber ligeramente más luz hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Para trabajar con eso voy a crear una máscara simplemente al lado de mi luz de piso, acá con el botón de máscara. Y de nuevo, yo sé que entonces los blancos tienen que ir a la derecha y los negros tienen que ir a la izquierda porque mi fuente de luz viene de la parte derecha, ¿sí? Acá yo estoy viendo que los negros vienen del lado derecho. Entonces lo que tengo que hacer es desmarcar este botón de invertir, pum, acá, para tener justamente los negros del lado izquierdo, ¿sí? Y lo único que voy a hacer acá es hacer una línea recta de nuevo, a la inversa, donde del negro venga el blanco, más o menos ahí. Y fíjense cómo en este rincón yo tengo más luz que en este rincón, pero acá ya se vuelve demasiado digital otra vez, parece muy obvio. Voy a alejar un poco y voy a empezar esa sombra desde fuera de la imagen, acá hasta acá, más o menos, ahí. Vamos a hacerlo ahí. Ahora sí, queda muchísimo mejor, ¿sí? De nuevo pasamos de esto a esto. Ya tenemos una base, ya tenemos mucha más tridimensionalidad, o sea que queda súper bien, va quedando demasiado bien nuestro fondo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le doy un zoom acá, ¿sí? Yo veo que la modelo tiene algo de ruido y nuestro fondo es demasiado liso, es demasiado digital. Entonces lo que yo tengo que hacer es emular la misma calidad de la modelo, en este caso emular este ruido que tiene la modelo y pasarlo también al fondo, justamente para mimetizar ese fondo, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a crear una capa nueva, ¿sí? Debajo de la capa de sombras, pero lo voy a hacer con Control Shift N para que pueda configurar esta capa nueva, ¿sí? Lo que voy a hacer es darle acá un modo de fusión, de superponer, acá, y le voy a marcar esta opción donde dice que me rellene con un color neutro de 50% gris. ¿Por qué? Porque lo que hace la capa de fusión de superponer es justamente oculta todo lo que es gris. Y a esta capa le voy a llamar ruido, ¿sí? Acá tenemos nuestra capa de ruido. Ahora, esta capa tenemos que convertirla en un filtro. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente eso. Vamos a convertirla en un filtro. Venimos acá, filtro, convertir para filtros inteligentes. Le doy OK y estamos listos para tener el filtro, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es tratar de igualar la cantidad de ruido que tiene el rostro con el fondo, simplemente con un filtro de ruido. Vamos a filtro, ¿sí? Ruido, acá, y añadir ruido, ¿sí? Una cantidad del 45% a mí me parece la correcta. La distribución tiene que ser uniforme y le voy a marcar la opción de monocromático porque de otra manera mi ruido va a ser multicolor, ¿sí? Le doy acá monocromático, le doy OK y ya tenemos el ruido listo. Ahora, ¿qué pasa? El ruido de mi fondo está demasiado definido, ¿sí? Está demasiado enfocado. Yo tengo que hacer que coincida con el ruido del rostro de la modelo. O sea que lo voy a desenfocar un poquitito con otro filtro. Vengo de nuevo a filtro, ¿sí? Desenfocar, y le voy a dar un desenfoque gaussiano aquí. Generalmente con un desenfoque de 0,8 o vamos a probarle un píxel, ya debería estar correcto. Le doy OK y ahí veo que está mucho mejor emulado. Lo que yo puedo hacer acá, si todavía no me convence, es simplemente ir jugando con la opacidad. Fíjense que puedo bajarla o ir subiéndola, ¿sí? Hasta que tenga un valor que me convenza. Yo creo que acá una opacidad del 75% quedaría súper bien. Ahí, tenemos una opacidad del 75%, queda súper bien y fíjense lo que es nuestro fondo, mucho mejor. De acuerdo al rostro, de acuerdo a las manos, fíjense inclusive acá, las manos con el fondo, de acuerdo a todo lo que son, fíjense los pies. ¿Ah? Ahora parece que nuestra modelo realmente está ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero ser un poquito más quisquilloso para corregir
todos los detalles, yo me doy cuenta que si voy acá a la parte de los pies, todavía tengo estos pequeños bordes azules en la sombra, ¿sí? Que fue porque utilizamos una selección rápida, no nos tomamos el tiempo de seleccionar de manera detallada, justamente para no perder demasiado tiempo. Pero si yo quiero solucionar un poco estas pequeñas líneas azules del borde de los pies, ¿sí? Lo que voy a hacer es simplemente crear una capa nueva sobre mi modelo, mi capa de modelo. Voy a crear una capa y a esta capa le voy a llamar corrección de color. Ahí. Y mi modo de fusión que le voy a agregar va a ser justamente el modo de color. A partir de ahí, lo único que tengo que hacer es tomar un pincel relativamente grande con una dureza del 0% y con la tecla Alt simplemente voy eligiendo el color que más se le asemeja. Acá, por ejemplo, esta tonalidad de piel, y voy nada más que pintando los bordes ahí y ya va desapareciendo. Lo mismo acá en esta sombra de los pies, tomo un color y simplemente voy pintando aquí los bordes y eso va desapareciendo. Lo mismo acá, tomo esto y voy pintando un poquitito por aquí y lo mismo acá. Ahora fíjense que acá está saliendo el color de los pies y llegando al fondo. Entonces lo único que le tengo que decir a Photoshop es que se centre en los pies y voy a de nuevo darle una máscara de corte para eso. Para eso simplemente presionando la tecla Alt vengo acá en el umbral o el límite de mis capas entre mi capa de corrección de color y la modelo hasta que mi cursor se convierta en esta flechita. Le doy un clic y ahora ya solucioné este pequeño desliz que tenía al fondo. Entonces simplemente de nuevo voy tomando el color y pintando y ya voy corrigiendo este pequeño detalle de las sombras azules. Acá, acá también, ¿sí? Y un poco por acá. Fíjense lo que es, una locura. Tenemos un fondo completamente emulado, un fondo completamente extendido, ¿sí? Que absolutamente pasamos de esto, ¿sí? A esto, ¿sí? Ahora yo puedo fijarme en los detalles. Por ejemplo, veo que acá en las orejas, ¿sí? Desaparece un poco. Eso fue porque a la hora de la selección automática, ¿sí? Photoshop no tomó bien esto, pero no hay problema. Esa es la ventaja de trabajar con máscaras, que nada es destructivo. Simplemente vengo a la máscara de la modelo y lo que voy a hacer es pintar en blanco para que muestre más y voy a ir corrigiendo esta parte de la oreja que faltó seleccionarla mejor. Lo mismo acá con el aro, simplemente lo voy a ir pintando. Y acá el otro aro que tampoco lo seleccionó, simplemente lo pinto de blanco y listo, ya lo tengo. Entonces tenemos un fondo excelente, emulado completamente desde cero a partir de esta imagen, ¿sí? Bastante interesante. Entonces de esto pasamos a esto, ¿sí? Inclusive acá en este tipo de fotografías yo tengo un montón de espacio para agregar cualquier tipo de texto y usarla en una publicación o para lo que sea que yo trabaje. O sea que simplemente tengo que venir acá debajo de mi capa de modelo y nada más habilitar un texto, ¿sí? Donde yo puedo escribir lo que sea o puedo escribir literalmente lo que sea, ¿no? Simplemente acá montamos un poco esto ahí, ¿sí? Y ya simplemente lo vamos moviendo, ¿sí? Y tenemos ya un lienzo para trabajar de la manera en que yo necesite. Así que de una manera simple, de una manera sencilla, emulamos un fondo en Photoshop, ¿sí? A partir la mejor manera de extender un fondo para mí siempre va a ser emulando ese fondo, más que tratar de extenderlo eso o de extender ese mismo fondo, porque si no se estropea demasiado la imagen. Entonces tenemos esto como resultado final, ¿sí? Así que si tienen algún comentario, alguna duda,
no se preocupen, vayan dejando ahí sus mensajes. Yo les voy a dejar esta imagen en los comentarios también para que la puedan descargar y a partir de ahí puedan ir trabajando en lo que necesiten. ¿Les parece? Así que bueno, espero que les haya servido este pequeño mini tutorial acá en Norte Tips. Gracias por acompañarnos. Siempre es bueno recibir sus mensajes porque de esa manera también sabemos dónde están las dudas o en qué necesitan ir trabajando para ir viendo cuál va a ser nuestro siguiente tip aquí en Photoshop para ir pasando también después a otro tipo de trucos en cuanto a fotografías e iluminación. Este es un proceso bastante interesante, se utiliza mucho a la hora de trabajar con fondos, inclusive puedo trabajar con cualquier tipo de fondo, así que espero que practiquen, espero que publiquen sus trabajos, nos pueden mencionar en los comentarios, nosotros le damos un vistazo, vamos comentándolos y vamos respondiendo las dudas de acuerdo a eso. Así que bueno, gracias de nuevo por acompañarnos en esta mini sección, espero que les haya sido de utilidad, espero que se hayan divertido, que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto. Abrazo.